Oli, oli niños, ¿cómo están? Hoy nos encontramos aquí para la parte 3 y última de Jeffrey Epstein. Habíamos quedado en 2019 cuando Jeffrey fue encontrado muerto y mucha gente pensó que el caso terminaría ahí, pero no. Todo lo contrario, porque mientras el caso parecía cerrarse en los titulares, en los tribunales seguían existiendo miles de documentos que todavía no habían sido sacados a la luz. Y con el paso del tiempo estos documentos empezaron a conocerse como los archivos de Epstein. Lo primero que hay que entender es que no hay una única carpeta llamada los archivos de Epstein. No hay un solo documento central. Lo que existe es una acumulación de material judicial y de investigación recopilado durante años. Entre esos documentos se encuentran testimonios, documentos, registros de vuelo, correos, demandas y material incautado durante investigaciones policiales. Muchos de estos documentos provienen del proceso judicial de Ghislaine Maxwell. Otros provienen de investigaciones federales en Estados Unidos y algunos fueron liberados poco a poco por órdenes judiciales. Antes incluso de que los documentos fueran públicos, el caso ya había generado una enorme expectativa. En internet se hablaba de una supuesta lista o un documento único que sería capaz de explicar todo el caso Epstein. Otros creían que los archivos revelarían una red completamente estructurada y otros simplemente esperaban una respuesta clara. ¿Quién sabía qué y desde cuándo? Pero cuando los documentos empezaron a publicarse, la realidad fue mucho más compleja. A medida que los documentos se hacían públicos, distintos periodistas de distintas partes del mundo empezaron a revisarlos página por página. En ese documento aparecieron nombres de figuras mundialmente conocidas, entre ellos Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrew, Naomi Campbell, Leslie Wexner, Glenn Dublin, Kevin Spacey, entre muchos otros. Y aquí es donde ocurre una de las mayores confusiones del caso, porque ver un nombre en un documento judicial no significa culpabilidad, ni siquiera implica la participación en un delito. Un nombre puede aparecer por muchas razones, porque fue mencionado por un testigo, porque estaba en una agenda de contactos, porque estuvo en un evento social, porque fue parte de una conversación registrada o porque fue citada dentro de una declaración. Los documentos judiciales no funcionan como una lista de culpables, funcionan como un registro de información recopilada durante una investigación. Por eso los periodistas siempre han insistido en algo clave. Los documentos deben leerse con contexto, no como conclusiones. Otro de los elementos más analizados durante este caso fueron los registros de vuelo. Estos documentos muestran rutas, fechas y pasajeros de los aviones privados de Epstein. Durante años estos registros fueron interpretados como una forma de reconstruir su entorno social. Pero quizás lo más importante no eran los registros de vuelo ni los nombres que habían aparecido ahí, sino los testimonios. Declaraciones de mujeres que durante años habían tratado de exponer lo que pasaba. Relatos que describían patrones similares, formas de contacto repetidas, lugares que aparecían constantemente en sus historias. Estos testimonios fueron fundamentales para investigaciones posteriores, porque ayudaron a reconstruir lo que según la fiscalía había ocurrido durante años. Cuando los archivos se observan en conjunto, no forman una sola historia simple, forman un conjunto de piezas incompletas, algunas claras, otras interpretables, y muchas todavía sujetas a debate judicial o periodístico. Y esa es precisamente la razón por la que el caso de Epstein sigue generando tanta atención, porque incluso con miles de páginas publicadas todavía hay partes incompletas, que no están completamente claras. Los archivos no cerraron la historia, la ampliaron. Y lo que viene después fue algo aún más complejo, porque cuando los documentos empezaron a circular masivamente, también comenzaron a aparecer interpretaciones, teorías y narrativas que iban mucho más allá de lo que estaba escrito oficialmente. Y así el caso de Jeffrey dejó de ser solo una investigación judicial y pasó a convertirse en un fenómeno del internet. Y ahora sí, vamos con lo más interesante de este caso, que son las teorías acerca de él. Primero tenemos que hablar de una de las más conocidas vinculadas al caso de Jeffrey,
la del Pizzagate. Esta teoría surgió en el 2016 en el contexto político de Estados Unidos. En su versión original decía que ciertos correos electrónicos filtrados podían contener mensajes codificados relacionados con una supuesta red de explotación infantil. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a vincular esta teoría con el caso de Epstein. La lógica detrás de esta conexión era simple. Epstein ya había sido acusado de delitos contra menores y por lo tanto para algunos usuarios del Internet parecía encajar dentro de una red más grande. Sin embargo, todavía no existe evidencia oficial que conecte a Jeffrey con esta teoría. Otra de las partes más mencionadas es la isla de Jeffrey en Islas Vírgenes, conocida como Little Saint James. Esta propiedad fue uno de sus principales centros de actividad durante años. Algunas de sus víctimas han declarado haber estado allí, y esa parte sí forma parte de investigaciones y testimonios judiciales. Pero alrededor de esos hechos comenzaron a surgir otras interpretaciones. En Internet, la isla fue descrita como un lugar donde ocurrían actividades completamente ocultas del mundo exterior. Otros afirmaban que allí se hacían rituales u otras prácticas secretas. Otra de las teorías más repetidas es que Epstein no actuaba solo, que en realidad formaba parte de una estructura mucho más amplia. Quienes defienden esta teoría argumentan que resulta difícil explicar cómo una sola persona pudo mantener durante tanto tiempo relación con figuras influyentes sin haber sido detenido antes. Por eso dicen que Epstein habría sido solo una pieza de algo mucho más grande. Con el paso del tiempo también aparecieron interpretaciones más simbólicas o esotéricas. Algunos usuarios comenzaron a analizar fotografías, elementos decorativos de sus propiedades y referencias encontradas en documentos públicos. Y a partir de eso aparecieron interpretaciones que pretendían relacionar a Epstein con intereses ocultistas. Incluso se mencionan supuestos nombres o referencias simbólicas presentes en algunos correos o contextos sociales. Ahora bien, ¿cómo funciona esta secta secreta y a quién adoran, a quién ofrecen estos sacrificios? Especialmente de él es un demonio llamado Baal, a quien la élite adora. Jeffrey Epstein puso su nombre a una cuenta de banco. Como contexto histórico, él fue una de las principales deidades en los pueblos cananeos y fenicios en la antigüedad, venerado como el dios de la tormenta, lluvia y la fertilidad. Su nombre se traduce como amo o señor y era esencial para las cosechas y las riquezas, también conocido como Débora. Se dice que desde la antigüedad este es el tributo que se le ofrecía. Para nada cambió en estos tiempos, como lo podemos ver con Jeffrey Epstein y todos los asquerosos involucrados. Dentro del catolicismo y desde el Viejo Testamento en la Biblia, Baal es retratado como una abominación, como el principal competidor de Dios, y su nombre es traducido como Belcebú. La élite desde luego buscaba con estos sacrificios a esta deidad postularse como una raza superior y obtener a cambio supuestos poderes como nuestros antiguos dioses. Sin embargo, estas interpretaciones no han sido verificadas. Entre todas las teorías que surgieron a raíz del caso hay unas un poco más extremas, incluyendo teorías sobre rituales de sacrificio o canibalismo dentro de supuestas redes de élite, como también una de las teorías más locas que pude encontrar. Esta decía que realmente su isla privada era un laboratorio equipado con vigilancia masiva para grabar a figuras de la élite global con el único fin de generar chantaje. Estos videos constituyen el verdadero poder detrás del escenario político, utilizándose para alinear a mandatarios, manipular fallos en los jueces y asegurar que los conflictos en Medio Oriente se perpetúen de forma indefinida. Sin embargo, según esta teoría, el propósito definitivo de esta red se conecta de forma directa con el transhumanismo y la eugenesia. A través del financiamiento oculto de universidades prestigiosas como la MIT, se buscó acceder a investigaciones genéticas de vanguardia para poner en marcha el proyecto
Génesis, un plan de 500 páginas diseñadas por la élite para alcanzar la inmortalidad y la trascendencia dimensional. Según esta historia, quienes gobiernan el mundo consideran que el ADN humano es una jaula que limita la conciencia a la realidad 3D, por lo que utilizan una combinación de nanotecnología, ingeniería genética y rituales psíquicos para reescribir su biología, volverse inmunes a las enfermedades, vivir por siglos y escapar del ciclo de reencarnación de la rueda del samsara. Dentro de este sistema, la red de abuso no era el fin, sino el medio de reclutamiento y obtención de materia prima. Pero esta teoría la dejamos hasta aquí porque es muy extensa. Si quieren que les cuente más, díganme. Por ahora sigamos con uno de los más grandes misterios acerca del caso Epstein, su muerte y las teorías que hay acerca de ella. Después de su muerte, se realizaron revisiones internas y federales y se identificaron varias fallas dentro del sistema penitenciario. Entre ellas, errores en la supervisión de la celda, fallas en los protocolos de vigilancia oficial, problemas de la disponibilidad de los guardias, registros de cámaras que no funcionaron en momentos claves. A partir de ese momento comenzaron a surgir diferentes interpretaciones de lo ocurrido. La versión oficial dice que Jeffrey se quitó la vida en su celda, y esta es la explicación aceptada por el sistema judicial. Otra de las teorías es básicamente que el sistema penitenciario dejó que se suicidara, ya que hubo varios errores graves en el procedimiento, y una de las teorías más difundidas en internet es el asesinato. Algunas personas dicen que él realmente no se suicidó, sino que fue mandado a matar. Quienes apoyan esta idea dicen que tenía información sensible sobre personas poderosas, que su juicio podría revelar cosas importantes y que las fallas de seguridad no pudieron haber sido solo coincidencia. Y así es, realmente la muerte de Jeffrey no cerró el caso, lo amplificó, porque a partir de ese momento la historia dejó de ser solo un proceso judicial y se convirtió en una pregunta mucho más grande. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado a juicio? ¿Qué información habría salido a la luz? ¿Y cuántas cosas del caso siguen sin conocerse completamente? Jeffrey murió en 2019. Ghislaine Maxwell fue condenada y miles de documentos fueron publicados. Pero incluso con todo esto, el caso sigue generando debate, porque hay historias que terminan en los tribunales, pero esta no fue una de ellas. Pero dime tú qué piensas, ¿en qué realmente crees? Yo sinceramente tengo muchas opiniones acerca de este caso y hay muchas teorías demasiado locas, pero si quieres que te cuente algo más, si quieres que desglose alguna teoría o si quieres que hable de otra cosa, cuéntame, porque hasta aquí llegó el video de hoy.